Si no saben de nadie que falte, que se esté por sumar, etcétera, arrancamos. Ya. Bueno, no sé si habrán participado de modelos anteriores, si tienen más o menos idea cómo es, qué sé yo, pero, pero bueno, básicamente lo que hacemos en el modelo de ONU es representar una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas como representantes de los países, ¿no? Bueno, ¿y qué es la Organización de las Naciones Unidas? La Organización de las Naciones Unidas tiene como principal objetivo mantener la paz y la seguridad entre los países, proteger los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, etc. La Organización de las Naciones Unidas tiene diferentes asambleas que debaten sobre diferentes tópicos, diferentes temas. Nosotros en el modelo vamos a tener la Asamblea General, que es el órgano más grande, es el órgano principal, y vamos a tener el Consejo de Seguridad. En esta capacitación vamos a explicar puntualmente la Asamblea General. Después el Consejo de Seguridad, nada, va a tener su... Esperen que hace todavía. ¿Pasó? Así que nada, acá vamos a explicar específicamente el funcionamiento de la Asamblea General, que es diferente al del Consejo de Seguridad. Como les decía, la Asamblea General es el órgano más grande y su rol es consultivo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en el modelo van a tratar un tema, lo van a debatir, etcétera, y se va a realizar un anteproyecto de resolución. En esta resolución que ustedes realicen, lo que va a haber son recomendaciones sobre el tópico. Digamos, recomendaciones a los países para seguir, ideas, etcétera, pero la Asamblea General no puede obligar a los países a tomar ninguna acción, sino más bien acordar, recomendar, etcétera. Si querés pasar la diapositiva. Bueno, después vamos a contar también en el modelo con la sala de tratados internacionales y en la sala de tratados van a poder justamente realizar tratados con otras delegaciones y va a haber también una capacitación específica para los embajadores. Porque ustedes como delegación, dependiendo del país que les haya tocado, van a ser o delegados o embajadores, o en el caso de que sea un país del Consejo de Seguridad, va a haber un delegado específico para el Consejo de Seguridad. Entonces, en la Asamblea General, el delegado y el embajador pueden estar ambos en la Asamblea General, pero el embajador es el único que puede ir a la sala de tratados. También puede ir al Consejo de Seguridad, el embajador puede moverse por la Asamblea. Exactamente, Entonces, ustedes con sus compañeros... si son embajadores, pueden ser llamados por parte del Consejo de Seguridad, aunque no tengan delegado en Consejo de Seguridad. Hay una mecánica de una votación, digamos que se toma un tópico que el Consejo piensa que el embajador de un país que no está amerita que esté, pueden llegar a ser llamados y tiene la potestad de aceptar o no. Bueno, exactamente como dijo Nahuel. Entonces, ustedes con su compañero o su compañera van a decir quién es delegado, quién es embajador, y en la asamblea pueden estar ambos. A la sala de tratados puede ir únicamente el embajador y realizar tratados con otros embajadores. La sala de tratados es libre, eso quiere decir que los tratados que realicen no tienen que estar necesariamente relacionados al tópico de asamblea general, sino que pueden ir por fuera de eso, pueden llevarlos ya armados, pueden tener ya ideas, etcétera. Pero bueno, igualmente van a tener una capacitación específica los embajadores. Hay un modelo de tratado. Igualmente nosotros los vamos a ir ayudando con modelos en respectivos momentos cuando sea necesario, para si quieren ir viendo cómo que pueden llegar a hacerse. Bueno, ¿cómo es el modelo, no? ¿Cómo es el momento que ustedes llegan ahí? ¿Qué hacen? El modelo se divide específicamente en tres partes. La primera es el debate general, luego sigue la redacción del anteproyecto de resolución y luego se vota este anteproyecto. Ahora, bueno, voy a explicar cada uno de estos puntos. No, no hay problema. En el debate en general es en el momento en el que se dan los discursos. No les dije todavía, yo supongo que ya están enterados del tópico, que no se los nombré. El tópico que se va a tratar en la Asamblea General es el mantenimiento de la paz y el uso de nuevas tecnologías en conflictos bélicos, es decir, el uso de nuevas tecnologías en las guerras, ¿no? En distintos conflictos entre países. Entonces, ustedes en el modelo
van a armar un discurso en el que expongan la postura de su país sobre este tema. La postura de su país, qué medidas están tomando, qué regulaciones tienen. En el tópico ampliado que enviamos al grupo, que después lo voy a reenviar por si sumó gente que antes no estaba, están explicados igual más o menos como los ejes más importantes del tópico para que sepan en qué basarse. Bueno, entonces arranca el modelo. Lo primero que se hace es abrir una lista de oradores en la que aquellas delegaciones que quieran dar su discurso van a tener carteles con el nombre de su país, van a levantar el cartel, nosotros los vamos a anotar y los vamos a ir llamando. Entonces va a subir el delegado junto con el embajador, va a leer el discurso el que quiera o lo pueden leer entre ambos, eso queda a su criterio, y lo van a leer. Y ese discurso es como su carta de presentación en el modelo, porque ustedes es lo primero que escuchan el resto de las delegaciones de su país. Entonces, yo, por ejemplo, represento a Argentina y arranco a leer el discurso, expreso mi postura sobre el tópico. En el discurso, además de expresar mi postura, tengo que intentar que parezca que lo que estoy haciendo está bien, digamos. Ustedes van a ser representantes de un país. Entonces, ustedes lo tienen que defender como si fuera el mejor país del mundo. No importa qué país les haya tocado o si están de acuerdo o no con las medidas que están tomando, ustedes tienen que representarlo como si realmente creyeran en todo lo que están diciendo. Así que nada, lo importante es que ustedes representen al país de forma respetuosa y haciendo quedar bien al país. Y en el discurso en el que van a plantear la postura sobre el tópico, qué medidas proponen tomar o qué es lo que está haciendo su país, siempre siendo fieles, ¿no?, a lo que está haciendo el país en realidad, con la información que buscan, van a plantear como su idea a seguir durante el modelo. Y luego de que den el discurso, se van a realizar interpelaciones. Es decir, ustedes suben, dan el discurso y pueden decir que eligen someterse a una interpelación o a dos, o a ninguna también, no están obligados a someterse a interpelaciones. Interpelaciones son preguntas, no recuerdo si lo aclaré, que les van a hacer las otras delegaciones, ¿no? Entonces, justamente como este ejemplo que está acá en la diapositiva, bueno, dicen el discurso, hablan de su país, etcétera. Cuando terminan, otras delegaciones les pueden hacer preguntas y ustedes se las responden. Bueno, entonces, ustedes este discurso lo arman con información de su país. Ahora bien, ¿de dónde sacamos esa información? Algo que es importante son las fuentes, porque no es lo mismo sacar información de la página de la OEA, de la página de la ONU, etcétera, que de el primer diario que te aparezca en internet. Hay que tener como ciertos criterios para decir, bueno, esta información me parece que no, tanto la página de la OEA como de la ONU son lo más confiable. Después, cada país tiene su propia página y como ustedes representan a cada país, pueden basarse totalmente en lo que diga la página de su país. Si de repente les tocó Corea del Norte y, bueno, es capaz más complicado acceder a información, todo lo que diga páginas, por ejemplo, de derechos humanos, como Amnistía Internacional, etcétera, bueno, lo pueden tomar como válido. Justamente acá donde dice páginas de organismos internacionales se refiere a eso. Igual pueden usar también páginas de noticias, ¿no? Pero que sean más o menos confiables. No es lo mismo pueden usar notas de la BBC, de Claro. CNN. Entonces, dan el discurso, les hacen preguntas, etcétera. ¿De qué manera se hace esto? Bueno, durante el modelo se usa el diálogo triangular. Bueno, vamos a explicar el diálogo triangular. Esto es así, yo voy a hacer presidencia. Bien. ¿Querés que yo sea delegado primero? Nahuel va a ser la delegación 1 y vos, Lorenzo, si no me equivoco, vas a ser la delegación 2. Bueno. Bien. Esto es así. Nahuel acaba de terminar de dar su discurso. Antes de dar el discurso, antes de arrancarlo, tiene que pedir permiso. Entonces, antes de dar tu discurso, lo importante es que
Nunca ustedes van a hablar directamente con otra delegación, a no ser que es otro procedimiento más adelante, por eso se llama diálogo triangular. Siempre se remiten a presidencia antes de hablar con otra persona. Entonces, ustedes antes de dar su discurso, cuando están en el estrado, pueden iniciar el discurso como presidencia por medio de vuestra investidura, que procedería a dar mi discurso. Al finalizar el mismo, me sometería a interpelación de carácter doble. Entonces yo le voy a responder, proceda. Bien, buenos días delegados. El tópico que aquí nos trae es de extrema importancia y es por esto que debemos tomar medidas fuertes y fehacientes. Ta, 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 ta. Muchas gracias, presidencia. Procederé a responder interpelaciones. Ahora presidencia va a preguntarle a la asamblea, ¿alguna delegación desea interpelar a la delegación en el estrado? Entonces, varias delegaciones van a levantar su cartelito y uno va a ser Lorenzo, que vamos a decir que es Colombia, para decir algo, y yo le voy a decir, tiene la palabra la delegación de Colombia. Presidencia es por medio de su investidura que procede a interpelar a la delegación que se encuentra en el estrado. Es decir, el que quería preguntar, primero le pide permiso a presidencia. Entonces, presidencia le responde, proceda, y ahora sí puede preguntar. Y ahora revisaría la pregunta de ¿qué medidas tomarán al respecto? Bien. Exactamente así. Él termina con esa Muchas pregunta gracias. y yo para responderle tengo que preguntar a la presidencia. Permiso, presidencia, para responder la interpelación de la delegación de Colombia. Proceda. Y bueno, ahí procede a responder. Y ahí procede a responder. Entonces, también puede pasar, espérame una cosita, puede pasar que en el momento no estén seguros de cómo responder. Lo que pueden hacer es pedir la presidencia un minuto para hablar con su compañero, por ejemplo. Entonces, esa presidencia me da un minuto para hablar con mi delegado, etcétera. Y bueno, lo debaten ahí un breve tiempo y después responden. Lo importante es que se queden con esto, lo van a ir aceitando durante el modelo, eso despreocúpense, siempre después termina saliendo hasta natural, que no pueden en esta instancia directamente hablar o responderle a la otra delegación, sino que siempre deben remitirse a presidencia anteriormente. Y si no lo hacen, presidencia se los va a recordar. No, vamos a intentar no cortar o tratar de no ser tan tiranos, porque es lógico, muchos son el primer modelo, pero, pero sepan que presidencia les va a recordar el uso del diálogo triangular cuando se vea que no se está haciendo. Pero preocúpense que después va a salir natural. Bueno. Entonces, durante esta parte, que es el debate en general, la comunicación en el discurso y las preguntas es el diálogo triangular. Y después están los derechos a comentario, los caucus moderados y los debates libres. Entonces, ¿cómo funciona esto? Los derechos a comentario los puede otorgar presidencia, es decir, presidencia dice, bueno, vamos a otorgar una ronda de derechos de comentario, o los puede pedir una delegación. ¿Y qué son? Son justamente un breve comentario, una breve alocución, en la que la delegación va a decir algo sobre lo que se viene debatiendo, ¿no? No puede decir algo que no tenga nada que ver, sino que lo que se viene debatiendo del tópico, si justo le parece que es importante decir algo, que etcétera, o que otra delegación dijo algo que no le gustó y quiere como hacer hincapié en eso, puede hacer un derecho a comentario. Entonces, los derechos a comentario también se le tiene que pedir permiso a presidencia, pero en el derecho a comentario no pueden decir la delegación de Estados Unidos es una hipócrita porque dijo tal cosa, sino que tienen que hablar de todas las maneras. No pueden nombrar a otros países, aunque pueden disimuladamente decir ciertos países norteamericanos que hacen tal cosa. No deben, pero siempre dirigiéndose al resto de la asamblea. Claro, bajo reglamento, el derecho a comentario no debe nombrar a otra delegación. Vamos a de vuelta mismo, vamos a intentar no cortarlo, sino que directamente al final del mismo vamos a recordarle como el procedimiento, pero vamos a tratar de no ser tiranos en ese aspecto. Luego de un derecho a comentario, existe la posibilidad de un derecho a réplica, que es una alocución en contra del derecho a comentario que se ha dado. Lo puede dar cualquier delegación de la asamblea, también levantan sus carteles, presidencia lo puede otorgar o no, también dependiendo cuestiones de tiempo. Pero bueno, eso implica un derecho a réplica, y luego de que una delegación da su derecho a réplica, todo esto con diálogo triangular, no sé si lo aclaramos antes, antes de dar el derecho a comentario como el derecho a réplica, deben remitirse a presidencia, hasta que presidencia no los autorice, no se puede dar. Luego el derecho a réplica, ya fuese la delegación que dio el derecho a comentario inicial, o si presidencia lo considerase otra delegación, puede dar un derecho a descargo, que es decir, es otra elocución
que deberá contradecir el derecho a réplica. ¿A qué me refiero con contradecir? El derecho a descargo, Sí, el derecho a descargo lo realiza el país que realizó el derecho a comentario. claro. Acá preguntan por el tiempo que dura el discurso. Si mal no recuerdo, es 1 minuto y medio, ¿no? Y exactamente, el discurso tiene que durar 1 minuto y medio. Traten de que no dure más que eso. Otras recomendaciones, bueno, que se graben para que vean cuánto tardan en leerlo, que lo practiquen un par de veces, que subrayen o marquen las palabras que les parece que tienen que decir como más fuerte, como... Claro. El caucus moderado tiene una dinámica un poco más dinámica, no valga la redundancia. Funciona de una manera más rápida, en el cual en el caucus moderado no hace falta, no es necesario remitirse a presidencia. Presidencia abre el espacio del caucus moderado, va dando la palabra a quienes considere, y directamente cuando tienen la palabra pueden hablar a la asamblea también, y no necesitan remitirse a presidencia. No tiene ni derecho a descargo Ni derecho a ni réplica. derecho a réplica, sino que se abre una lista de oradores y bueno, cada una de las delegaciones habla. Una cosa importante que no dijimos es que ustedes, al hablar como representantes de un país, deben hablar en tercera persona. Es decir, no dicen yo opino que tal cosa, sino que dicen, bueno, la delegación de Argentina considera que tal cosa. O pueden decir mi país tal cosa, pero nunca hablar de sí mismos. Claro. No es yo pienso o yo opino, etc. Bueno. No, lo importante es que se queden con el Bueno, derechos a comentario, es esto de que la mayor diferencia es que el derecho a comentario necesariamente tienen que remitirse a presidencia, ya sea con esto de presidencias por medio de vuestra investidura, que realizaré mi derecho a comentario. Variaciones de eso, igual vamos a dejar un modelo de variaciones de cómo remitirse. En cambio, el caucus moderado no hace falta, no es necesario. Directamente hablan ya cuando presidencia les da la palabra. Es bueno. la diferencia básica. Y la otra forma de debate, a ver, la otra forma de debate que nos queda es el debate libre. El debate libre es un debate entre dos delegaciones. El debate libre es un debate entre dos delegaciones que justamente no tienen que remitirse a presidencia, sino que están las dos delegaciones hablándose directamente y es el único momento en el que las delegaciones se hablan directamente entre sí. Claro. Esto se puede pedir o lo puede sugerir presidencia. Si ustedes ven que han estado debatiendo, son Estados Unidos y estuvieron debatiendo un montón con China y les parece que tienen bastante para debatir, pueden proponer la presidencia mediante un mensaje formal, un debate libre. Presidencia les va a consultar a la otra delegación si está de acuerdo, es decir, delegación de China estaría de acuerdo con realizar un debate libre con la delegación de Estados Unidos. Y bueno, puede responder que sí o que no. Siempre está bueno, siempre es divertido. Y si bien ejemplifiqué con China y Estados Unidos, no es necesario que sean necesariamente países grandes ni con diferencias tan marcadas. Si ustedes ven que hay potencial para el debate y siempre que nos dé el tiempo para otorgárselo, está bueno que lo sugieran. Lo importante acá es que, si bien es un debate libre, como dice la palabra, es muy importante que mantengan las formas durante el debate, que mantengan el respeto, el diálogo diplomático y que no se pisen, porque al ambas delegaciones tener micrófono, lo importante es que dejen terminar al otro delegado para hablar y mantener. También es importante porque cuando uno está ansioso y no deja terminar de hablar al otro delegado, no puede escuchar lo que dijo y el debate se atrinchera y no termina siendo ni divertido ni fructífero. Entonces es una buena forma de practicar el terminar, dejar que el otro termine de hablar y ir repartiéndose la palabra de la manera más diplomática posible. Bueno, seguimos. Sí, estas son entonces como las formas de debate y las formas en las que ustedes se pueden comunicar durante el modelo. Si tienen, después existen las mociones que son para proponer, digamos, para proponer algo básicamente. Entonces, con la moción de procedimiento, el funcionamiento de las mociones es así. Ustedes levantan el cartel, presidencia les pregunta, viene una moción, responden que sí, presidencia les pregunta qué moción. Si dicen, por ejemplo, moción de procedimiento, la presidencia va a pedir avales. Avales son votos. Ustedes dicen que quieren una moción de procedimiento, la presidencia dice avales y el resto levantan su cartel para que se las otorguen. No implica nada, es simplemente avalar que la persona pueda presentarla. Y una vez que tienen los avales, bueno, la presidencia les pregunta, ¿cuál es su moción? Con la moción de procedimiento pueden proponer realizar un derecho a comentario, pueden proponer un debate libre o pueden proponer
realizarle una nueva pregunta a la delegación que dio su discurso. Por ejemplo, la delegación da su discurso, dice que va a responder 2 preguntas, las responde y aún no se bajó del estrado, pueden decir moción de procedimiento y si presidencia las acepta y les pregunta cuál es su moción, ustedes le pueden decir, consideramos que sería útil o que sería fructífero para el debate realizarle una nueva interpelación a la delegación en el estrado. De la moción de Presidencia puede elegir, Perdón, termina. puede elegir decir que sí o que no. Sí. Más que nada depende del tiempo eso. Y otorgar un nuevo derecho a comentario, si es que la delegación en el Estado está de acuerdo, y dárselo en realidad a cualquier delegado, no necesariamente al que pidió la moción, pero bueno, todo depende, se va manejando. No sé qué querías. No, que lo importante de la moción de procedimiento, ustedes no hace falta que se memoricen todas las mociones, van a tener durante el modelo una carpeta con las diferentes mociones, luego las van a ir integrando y van a ir saliendo naturalmente. Pero acerca de cuánto duraría el debate, eso queda en manos de presidencia. Gran parte depende del tiempo que se tenga, y por otro lado, presidencia es quien corta el debate libre. Si se ve que ya se ha llegado a un punto de que se está girando sobre lo mismo o que ya deja de ser interesante. Pero bueno, los tiempos esos los maneja a discreción presidencia. Luego está la moción de orden. ¿Querés explicarla, Mari? Dale. La moción de orden se utiliza, o sea, para remarcar que presidencia se está equivocando en un procedimiento. Ustedes agarraron el reglamento y lo leyeron de arriba abajo y se dan cuenta que presidencia está haciendo algo como no debería, pueden decir moción de orden. Por ejemplo, si alguien pide una moción de procedimiento para hacerle una nueva interpelación a la delegación en el estrado y presidencia dice, bueno, ¿qué delegación desea interpelar a la delegación en el estrado? La delegación en el estrado le puede decir, moción de orden. No se nos preguntó si deseábamos someternos a una nueva interpelación. Presidencia se equivocó y bueno, presidencia le responde que toma nota y corrige lo que sepan que en la vorágine del modelo y en tantas cosas que pasan, presidencia se puede equivocar, no lo hace adrede, y es más, les pedimos por favor que si notan que nosotros estamos confundiéndonos con algún procedimiento, que nos los hagan saber. Luego está la moción de privilegio. La moción de privilegio se utiliza cada vez que ustedes se sientan como delegación, siempre como delegación, disminuidos ante el debate que se está dando. Es decir, ustedes no escuchan, porque puede pasar, no se escucha lo que se está hablando. Ustedes se levantan. Esta es la única moción que puede interrumpir a un delegado, a un embajador, a presidencia, a cualquiera, porque ustedes se están sintiendo disminuidos. El uso más importante y para que lo van a poder usar es para esto. Si ustedes no escuchan lo que se está hablando, ya sea por problemas de audio, porque el delegado que tiene el micrófono no está vocalizando bien o no se está acercando al micrófono y quieren escuchar lo que se está diciendo, pueden levantarse, interrumpir, moción de privilegio. Presidencia les va a preguntar directamente, esta no necesita avales, y ustedes deben decir, mi delegación se siente disminuida al no poder escuchar el modelo en cuestión o el discurso en cuestión. Ese es el uso principal que se le da a la moción de privilegio. También si no escuchan por lo que sea. Por otro lado, también la pueden usar si se sienten disminuidos como delegación, es decir, se sienten ofendidos o insultados por otra delegación. También la pueden utilizar para si se sienten ofendidos porque alguien no está diciendo correctamente el nombre de su delegación. Duda parlamentaria de las más sencillas. Si ustedes no están entendiendo qué está sucediendo, qué procedimiento se está dando, no entendieron por qué presidencia una votación de una cosa u otra, se levantan, moción de duda parlamentaria y presidencia explica qué es lo que está, el procedimiento que se está dando. Y moción subsecuente la utilizan para cuando un delegado que les ha respondido algo, mejor dicho, no les ha respondido lo que ustedes han preguntado. No que les respondió mal o con una información que ustedes consideran incorrecta, sino que no les ha respondido lo que ustedes preguntaron. Si ustedes le preguntan de qué color es el cielo y el delegado le dice el mar es amarillo, el delegado no respondió de qué color es el cielo. En cambio, si el delegado dice el cielo es violeta, si bien puede estar equivocado, está respondiendo a su interpelación. Ahí ya no se usa la subsecuente. Ahí pueden pedir fuentes después con un papelito a presidencia. Pero la moción subsecuente se utiliza para cuando no se responde la duda. Por las dudas que tengan alguna confusión con esto, con lo de pedir fuentes, que lo estamos diciendo varias veces, es así. Si un país dice algo sobre ustedes que consideran que es mentira o consideran que puede ser una noticia falsa, etcétera, ustedes le pueden pedir que les presente las fuentes de esa información. Nada, lo quería aclarar porque lo nombramos varias veces, pero no lo habíamos explicado. Bueno, representación cultural. Ustedes como delegados van a ir al modelo vestidos formalmente, en la medida ¿no? de lo que tengan y de lo que puedan, pero vestidos formalmente.
En el caso de que representen, por ejemplo, a países musulmanes, no, las fuentes las pueden pedir. Van a tener unos papelitos de mensajes formales y le pueden enviar un mensaje formal a la presidencia por medio de un ujier que van a estar dando vueltas en la asamblea y decirle quiero las fuentes de tal cosa. También pueden hacerlo en la misma interpelación. Siguiendo con esto. Claro. Perdón, ¿en qué estaba? Representación cultural. Bueno, si son, por ejemplo, un país musulmán, pueden y deberían ir representando la vestimenta de ese país en cuanto, siempre que bueno, sea de manera respetuosa y realmente representativa, ¿no? Creo Claro. que en la diapositiva está más o menos claro qué es lo que sí y qué es lo que no. Claro. Nada, fíjense cómo se visten los representantes. Si son China pueden llevar un traje Mao. Aquellos que sean musulmanes y sean mujeres pueden usar, ¿cómo se llama? El hijab. Depende del país musulmán, el Tiene un hijab distinto que se le nombre. vieron en la cabeza o Pero burka básicamente en eso, la Emiratos Árabes representación cultural Unidos. viene por ahí. A ver. Sí, no hay mucho más. Hay un premio de representación cultural, así que si quieren ponerle onda desde ese lado. Bueno, después de que todas las delegaciones que quisieron dar su discurso lo hicieron, se respondieron preguntas, se hicieron comentarios, hubo debates, etcétera, comienza la división en bloques y la redacción del anteproyecto de resolución. Ustedes van a tener una carpetita con cierta información. Una de esta información va a ser una división en bloques, pero ustedes no tienen que necesariamente quedarse divididos de esa forma, sino que se unen con los países con los que consideren que están más de acuerdo, que van a poder llegar a acordar algo, para redactar un anteproyecto de resolución. ¿Qué es? Perdón, me quedé sin aire. ¿Qué es un anteproyecto de resolución? Es un anteproyecto, justamente, en el que se plantea unas cláusulas. Perdón, me tragó un Sí, montón. La verdad que el meme en la pantalla me distrajo. acá van a plasmar todo lo que estuvieron hablando en asamblea. Esto se da, ya es pasado el debate, y acá es cuando ustedes han visto que tienen más afinidad ideológica con lo que dijo una delegación u otra. Acá es donde pueden redactarlo en un papel, mejor por así decirlo, que es lo que ustedes van a presentar. Es eso, en concepto general es todo lo que se estuvo hablando, ponerlo en papel. Por eso no necesariamente tienen que quedarse en el bloque que les figura en el papel original, sino que van a ir moviéndose con tal de estar con gente que tenga más afinidad ideológica. Se compone en dos partes, o sea, más generales, ¿no? Las cláusulas preambulatorias y las resolutivas. Esto es importante, lo vamos a explicar igualmente, va a haber un modelo, pero es importante. Las preambulatorias, básicamente en un anteproyecto, es todo lo que te lleva a escribir lo que estás escribiendo, teniendo en cuenta la Carta de las Naciones Unidas, considerando hechos y acciones pasadas, pensando en la diplomacia entre las naciones. Se utilizan ese estilo de verbos en gerundio. En cambio, las resolutivas es lo que las Naciones Unidas van a proponer efectivamente. Igualmente, recuerden que la Asamblea General es un órgano que no puede ni debería tener una injerencia de No puede obligaciones, ¿no? delegaciones hacer nada, No te puede, sino que lo que va a presentar. Entonces, la Eso, Asamblea lo General que va a presentar una recomendación. recomienda, persigue, persigue la realización de... Perdón, que te interrumpa, que no lo habías aclarado. Así como las preambulatorias van en gerundio, por ejemplo, considerando, teniendo en cuenta, etcétera, ese tipo de verbos, las resolutivas van en verbos terminados en ar, ir, digamos, instar a, Claro. o realizar, o ese. En infinitivo, no me salía, perdón. Bien, la presentación de un Instar a las anteproyecto delegaciones a hacer tal cosa. requiere un aval determinado, eso lo vamos a dar, eso se va a sacar en porcentaje, que lo va a sacar presidencia teniendo en cuenta cuántos sean los asistentes. Eso van a ser informados en el debido momento. Bueno, esto es lo que... Y los avales son firmas que indican acuerdo. Ustedes avalan un anteproyecto. No pueden avalar los dos anteproyectos, porque en general terminan habiendo dos, porque es lo que en general están bastante polarizadas las opiniones, o sea, no están de acuerdo, avalan uno solo. Les vamos a dar un modelo de cómo debe ser el anteproyecto igualmente, pero es importante que ustedes en el anteproyecto ponen avales y ponen presentado por. Los países que lo presentan, que son 3 delegaciones, van a defenderlo ante presidencia. Es decir, presidencia va a leer ambos anteproyectos que se presenten, o la cantidad que sean,
y va a llamar a las delegaciones que lo presentaron y le va a hacer preguntas sobre el anteproyecto. Le va a decir, bueno, en tal línea del anteproyecto pusieron que van a instar a las delegaciones a aportar dinero para un fondo de no sé qué. ¿Cómo van a hacer esto? O preguntas de ese estilo, ¿no? Preguntas sobre lo que han escrito. Hay un debate ante presidencia y un debate hay una defensa ante presidencia y puede haber una defensa ante asamblea. La realidad es que no siempre se llega con el tiempo a que haya ambas, pero sí hay una defensa ante presidencia seguro. Al finalizar la defensa ante presidencia, vamos a elegir un anteproyecto que no es necesariamente porque sea mejor, ni ganador, ni nada, simplemente presidencia va a elegir el que le parezca conveniente para continuar el debate. Y lo próximo que sigue a esto es el proceso de enmiendas. Las enmiendas implican agregar algo o sacar algo o modificar algo del anteproyecto. Ustedes van a tener un papelito que va a decir enmienda y va a decir, bueno, en la línea tanto se propone, por ejemplo, sacar y proponen sacar una cláusula, o sea, una de las propuestas, digamos, que tenga el anteproyecto o agregar una, etcétera. Este es un momento más que nada para los delegados del anteproyecto que no fue elegido, porque es su oportunidad para sumar aquello que les parezca importante, que les parezca necesario, que represente la postura de su país. Las enmiendas deben ser avaladas. En el momento les vamos a decir por cuántas delegaciones, y a su vez cada delegación puede avalar una cantidad determinada únicamente. Y presidencia las va a leer y deben ser defendidas por la delegación que las presentó. Es decir, si ustedes quieren presentar una enmienda para modificar, para sacar, por ejemplo, una línea de proyecto, bueno, deben plantear una justificación para eso. Entonces van a subir al estrado y van a decir, nuestra delegación considera que la línea que dice tal cosa y tal otra va en contra de los derechos, no sé qué, la defensa que sea. Y a lo que es importante es que solo pueden decir la palabra enmienda al finalizar esa defensa. Digamos, pueden terminarlo diciendo, es por eso que nuestra delegación presenta esta enmienda. Y ahí se termina la defensa. Ustedes no pueden decir, presentamos esta enmienda porque, sino que enmienda tiene que ser la última palabra que digan. A veces puede ser confuso, pero vamos a intentar recordárselos. Y bueno, luego de que las enmiendas fueron agregadas y fueron votadas, queda el anteproyecto final, que se imprime y las delegaciones lo leen y se vota. Presidencia va a definir cuántos votos deben ser el mínimo para pasar y las delegaciones votan a favor o en contra y en caso de empate, bueno, presidencia va cambiando el tipo de votación. Claro, tengan en cuenta que las delegaciones como la Santa Sede o como la delegación de la Autoridad de Palestina no pueden votar en esta instancia. Claro, únicamente pueden votar los Estados miembros. Claro. Algunas cosas que capaz las tratamos medio por encima, como es las enmiendas o la cuestión de las votaciones, están bastante aclaradas en el reglamento. Y el reglamento está subido en el drive que está en la descripción de la cuenta de Instagram de Modem. Igualmente, por si quieren revisar algo. El día que sea las enmiendas, personal de presidencia va a estar ayudándolos y siendo de manera consultiva para que explicarles y ir ayudándolos. No se preocupen. Siempre, como les decía antes, vamos a intentar siempre estar acompañándolos en toda instancia. Bueno, y después unas cuestiones generales, que es que durante el modelo no está permitido ingresar a internet a buscar información. Si quieren llevar una compu, tablet, etcétera, con información, pueden hacerlo, pero no pueden buscar información en el momento. Después, de la información que ustedes busquen, tiene validez aquella que hayan buscado hasta las 72 horas anteriores al modelo, es decir, hasta 3 días antes. Si el día anterior al modelo explotó el mundo, bueno, no pasa nada, no lo tenemos en cuenta, no pasó. A no ser, como todo lo que les decía, a no ser que presidencia lo considere o la organización lo considere, eso van a estar, les vamos a decir. Si pasa algo muy importante y creemos que es necesario, lo vamos a decir. Todo puede ser discrecional en ese aspecto. Pero bueno, cualquier cosa. Después, ustedes durante el modelo no pueden hablar entre delegaciones. Toda su comunicación con otras delegaciones debe ser a través de los sugieres, por medio de mensajes formales. Los sugieres van a estar dando vueltas por la asamblea y van a estar disponibles para que les den mensajes, para acompañarlos a lugares, etc. No pueden abandonar la asamblea solos si quieren ir a sala de tratados o
si quieren ir hasta el baño, etcétera, los debe acompañar un ujier. Y bueno, todo el tiempo ustedes están representando diplomáticos y tienen que comportarse como tales, tienen que respetarse entre delegaciones. Sí. Es muy divertido el debate y la pelea, pero en un marco siempre de respeto. Y también Nunca les con pedimos insultos, con agresiones. encarecidamente que traten bien a los sugieres. Los sugieres están trabajando también para que el modelo funcione. Y si un ujier les dice algo, siempre está avalado por el reglamento y en última instancia por la organización. Así que tratemos de llevarnos todos bien y de convivir. A veces no está bueno que te llame la atención por algo, pero el ujier no lo hace de malo, sino porque es parte del modelo y de la organización que se necesita. Tratamos de no ser punitivos, de no ser, de no tener que llegar a cosas así, pero bueno, siempre es bueno aclararlo que cuanto mejor sea la convivencia, el modelo va a ser más ameno para todos. No, quería aclarar algunos conceptos que capaz nos olvidamos de aclarar. Ustedes como delegación van a defender, obviamente, todo lo que haga su país. Cuando ustedes busquen información, van a encontrar información tanto positiva como negativa. Tengan toda la información en cuenta, no pongan en el discurso todo lo que es información negativa, porque no tiene sentido, ustedes tienen que defender a su país. Pero además, una gran justificación para un montón de cosas es decir, nosotros respetamos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que era un concepto que no habíamos explicado y me parece que es importante. El derecho a la autodeterminación de los pueblos es el derecho que tienen todos los países de gobernarse a sí mismos dentro de su territorio de la forma que les parezca y de la forma que elijan. Por ejemplo, en este momento, en El Salvador, hay una mega cárcel para encarcelar pandilleros y medio que roza con no respetar los derechos humanos lo que está pasando. Pero si alguien le pregunta sobre eso a la delegación puede decir, nosotros tenemos derecho a gobernarnos de la forma que mejor nos parece, que mejores resultados da para nuestra población, etcétera, etcétera. Nunca decir, no estamos respetando los derechos humanos, porque eso sí es claramente, no se puede hacer. Claro. Como Pero consejo, siempre... a ver, ¿se me escucha? No tengo, ahí está. Como Sí, sí. consejo, es hasta más importante que sepan la información negativa de sus países que la positiva, ya que con la información negativa saben por dónde los pueden llegar a atacar, con qué los pueden herir, a qué son más susceptibles, a qué son más débiles, por así decirlo, débiles en el sentido diplomático, ¿no? Siempre teniendo en cuenta eso. Es bueno saber con qué te pueden llegar a atacar, porque la información negativa que ustedes encontraron es efectivamente con lo que lo van a atacar. Tengan un plan para preguntarles para lo que les pueden llegar a preguntar. El discurso lo puede dar el delegado o el embajador. Pueden darlo juntos, una parte y una parte. Traten de que si hacen dar una parte y una parte sea lo más fluido posible por una cuestión de que el tiempo es tirano y va a haber 1 minuto y medio, pero puede darlo cualquiera de los dos o los dos juntos. Pero bueno, eso como consejo, que busquen información negativa de sus países para saber con qué los pueden llegar a atacar. Porque si ustedes la encuentran, muy probablemente alguien más la haya encontrado también. Así que siempre es bueno tener un plan de contingencia. Después hay otra cuestión, que es que en ningún momento del modelo ustedes están obligados a hablar. Ustedes van con un discurso preparado, etcétera, pero pueden elegir no darlo si de repente se ponen nerviosos o cualquier cosa, o pueden, si no los añaden a la lista de oradores inicialmente, pueden pedir a la presidencia que los añadan después, pueden comunicárselo mediante un mensaje formal. Nosotros estamos disponibles para que nos consulten lo que quieran. La mayoría de los que estamos como administradores en el grupo de WhatsApp, creo que están todos, ¿no? Si falta alguno, manden mensaje acá y le mando el link. Pero nada, todos los que estamos como administradores en el grupo de WhatsApp somos integrantes de Modem y pueden enviarnos mensajes, o por lo menos yo no tengo ningún problema, o pueden enviarlos al Instagram de Modem. También en el Instagram de Modem tienen ejemplos de discursos, hay un link que tiene el reglamento, que tiene explicación de cómo funcionan los órganos. Yo les diría que miren toda esa información, que es útil, que lean el tópico ampliado para saber más o menos por dónde ir. Sí, como consideración que traten de sentirse cómodos. Si ustedes ven que son delegados y su embajador está en sala de tratados, en Consejo de Seguridad y sienten que lo necesitan para dar el discurso, porque no es fácil subirse a un estrado en frente de personas a hablar, pueden decirle a la presidencia o un ujier para solicitar que venga. Traten de sentirse lo más cómodo posible con los procedimientos, que esto es gran parte de por qué se hace, para divertirse también, para pasarla bien y tener un momento educativo un poco diferente al estándar. Así que sepan que estamos para ayudar y que nosotros también fuimos delegados, embajadores, hemos sido participantes hace bastante tiempo algunos, otros hace menos, pero la idea es que sea todo ameno, así que llevarlo con tranquilidad.